Se fue. Muy, pero muy ¿No buenas está noches grabando? para todos y para todas. Bienvenidos a este maravilloso conversatorio que tenemos la noche de hoy, 29 de abril del 2024, siendo las 8 de la noche en punto. Bueno, vamos a hacer un conversatorio maravilloso. Nada más y nada menos que tenemos al doctor Leonardo Viveros Mejía. Nos va a hablar sobre la medicina bioreguladora como coayudante de la activación celular en el deporte. Es un tema muy innovador, muy nuevo. Como dice, recién salido del horno. Va a estar nuestro coordinador científico, doctor Alfonso Barbosa, moderando en alguna manera. Y bueno, el organizador, Grupo Sport Internacional, y yo como director general, Magister Hilder Molina Vivas. Es un gusto, doctor Alfonso, unas palabritas de bienvenida, por favor. Bueno, primero que todo, agradecerle a Leonardo, un gran médico de mucha experiencia, de mucho proyecto de investigación en esta tipo de medicina. Fue alumno mío, puedo decirlo con orgullo, en la universidad y hemos compartido eventos donde él es expositor y yo soy escucha. Él me invita a escucharlo y aprendo mucho. Este es un tema muy interesante, como decía Hilder, porque mucho médico, ortopedista, traumatólogo, médico deportólogo, pediatra, neuropediatra, etcétera, 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 desconoce esta medicina que tiene soporte científico y evidencias médicas de base y estudios de cohorte, pero que mucho galeno y profesional que trabaja en el deporte por el desconocimiento no cree en esta medicina y no sabe la potencialización que existe para el deporte. Ese es como el preámbulo allí. ¿Listo? Bueno, Perfecto, bienvenido. doctor. Bienvenido, de verdad. Vamos, en este sentido, vamos a presentar la hoja de vida de nuestro ponente. Pues un requete resumen que organizó el doctor Alfonso Barbosa y me envió. Entonces, ahorita pues no recuerde el saludo que hay que enviarle ahorita. Entonces vamos a presentar la hoja de Sí. vida que preparé hace 5 minutos, porque hace apenas 20 minutos llegó la energía acá. Estaba preocupado. Doctor Alfonso, me informa que están viendo mi pantalla, por favor. Sí se está viendo. Bueno, perfecto. Doctor Leonardo Viveros Mejía, colombiano, médico cirujano egresado de la Universidad del Bosque, especialista en medicina biológica e integrativa, pionero en terapias basadas en nutrición regenerativa en Colombia. Tiene una maestría en nutrición clínica con énfasis en nutrigenómica y biotecnología. Consultor, mentor, speaker internacional en medicina biomolecular y nutrición regenerativa. La verdad es todo un honor, un placer. Primero agradecerle al gestor de este evento, que es el doctor Alfonso Barbosa, que es el que siempre me dice, profe Hilder, le tengo un expositor de talla mundial y va a venir, eso me tiene charlado hace rato, hasta que por fin logramos traer al doctor Leonardo Viveros para que nos hable de un tema de innovación. Doctor Leonardo, recuerde darle un saludito a la doctora Susana Sánchez de España, que va a ver esto en diferido. Bienvenido, doctor, a la Casa de Sport Internacional. Muchas gracias por la invitación, gracias al profe Barbosa. Como siempre, es un honor poder compartir escenario con usted, profe, una persona a la que admiro mucho y a la que le he aprendido mucho del tema de medicina del deporte y que hoy en día puedo, digamos que, complementar todo lo que aprendí del profe Barbosa en temas de fisiología del deporte y la puedo complementar muy bien con todo el tema de medicina biológica integrativa y con nutrición regenerativa para el deporte. Un saludo también a la doctora Susana que nos escucha desde España y que no se pudo conectar.
Un placer también estar aquí, pues, compartiendo un poquito de todo lo que sabemos. Un saludo muy especial a la doctora Lorena, desde Colombia, que también se conectó. Un saludo especial a Jaimito Moyano, de la selección de fútbol de Bogotá, una persona con la que he trabajado hace muchísimo tiempo y que también admiro muchísimo. Y bueno, a todas las personas que están conectadas, Marco desde Ecuador, la doctora Angélica, deportóloga de Colombia, creo que también por allí está Angélica, que pertenece a la selección de natación aquí en Colombia, eh, con el ejército de Colombia. Bueno, muchas personas con las que he tenido el placer de trabajar en este tema del deporte, y que hemos podido implementar estos protocolos, basados en medicina biológica en función del deporte. De hecho, con el profe Barbosa también hicimos algunos experimentos con la selección de natación y de ciclismo allí en el Ecuador, encontrando que sí, efectivamente, la medicina bioreguladora mejora todo el proceso de inflamación, primero, que genera cualquier tipo de deporte, y en segundo lugar, todo el proceso fisiológico de recuperación del músculo posterior al ejercicio, esta recuperación de la fibra muscular y de la célula muscular, que es la que nos permite a nosotros evaluar el rendimiento de nuestro deportista. Esta recuperación muscular rápida, y segundo, desde el punto de vista fisiológico, la disminución del estrés oxidativo asociado a la actividad deportiva, propia de cualquier deporte. Ya no solo se habla del estrés oxidativo asociado a deportes de alto rendimiento, sino que cualquier deporte que se realice me va a generar un proceso de estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo es el que tenemos que disminuir, uno, para bajar la inflamación asociada al deporte, y dos, para permitir una autorreparación y una regeneración rápida de la célula, generando una recuperación muscular rápida y permitiendo que, digamos, este deportista pueda, de una u otra manera, mejorar su rendimiento físico de cara al deporte sin que esto tenga consecuencias a largo plazo. Porque como bien lo sabíamos y como alguna vez lo vimos acá en la Universidad del Bosque con el doctor Barbosa, en algún estudio que él estaba realizando desde fisiología del ejercicio, veíamos, el mal, la mal terminación del deportista, ¿cierto? El mal retiro del deportista, deportistas con artrosis, deportistas con fibromialgias severas, con Parkinson, con deterioro corporal, porque llevaban al máximo la célula cardíaca, la célula hepática en el proceso metabólico asociado al deporte, y el miocito asociado a la inflamación crónica posterior a esta inflamación del deporte, y pues tenían una mala vejez, ¿no? Muchos deportistas, como muchos de nosotros, hemos podido ver que tienen una mala vejez asociada al ejercicio. Entonces, empezamos a investigar y empezamos a incursionar en el proceso de medicina biológica asociado al deporte y encaminado a el buen terminar del deportista. Y pues hoy traemos todas estas experiencias que les pueden servir pues a cada uno de ustedes que hoy está participando. Bueno, esta es como la introducción, profe Barbosa. Lo dejo a su merced para que empiece con el tema. No, bueno, Leonardo, una de las cosas que siempre preguntan, una de las cosas que siempre preguntan con relación a esta medicina es, primero, si realmente tiene efectos. O sea, generalmente los colegas que se refieren a esta medicina por la poca información que tienen y los pocos estudios, no creen. Y segundo, no saben que esta medicina no tiene 40 ni 30 años, tiene mucho más tiempo como línea médica y científica. Entonces es muy interesante, pues, como aclarar esa parte que no es nueva, hay muchos estudios que lo soportan y hoy en día, pues vos sabés que es una
es una medicina de vanguardia en cualquier deporte, ¿no? Entonces, básicamente es como eso. Y bueno, en el tema de efectos adversos, digamos que cuando se empieza a trabajar la medicina biológica y la medicina ortomolecular encaminada al deporte, siempre se pensó si hubiese alguna lesión a nivel hepático o renal, ya que esta medicina estimula muchísimo el metabolismo desde hígado, porque promueve la síntesis de aminoácidos a partir de la degradación de proteínas en el hepatocito. Ese es uno de los efectos, ¿no? Y el segundo efecto es la estimulación mitocondrial en la producción de energía, porque actúa directamente sobre la fosforilación oxidativa en el ciclo de Krebs y la respiración anaeróbica a partir del ácido láctico que se produce por la hipoxia necesaria, secundaria a los procesos de hipoxia muscular que lleva cualquier deporte. Cuando uno revisa la literatura, encuentra que la medicina biológica en unión con la medicina homeopática y a veces la medicina ortomolecular, basándonos en vitamina C, complejo B, ácido alfa-lipoico, glutatión, pues actúan directamente sobre estos procesos. Pero la misma literatura demuestra que como su actuación es basados pues en diluciones cuánticas, no generan ningún tipo de efecto adverso, porque actúa allá en ese punto mínimo de la célula generando un estímulo, por ejemplo, sobre la mitocondria y permitiendo que mi deportista que está entrando en hipoxia, pues genere muchísimas más moléculas de ATP a partir de la activación del ciclo del ácido láctico en respiración anaeróbica o a partir de la fosforilación oxidativa y producción de ATP en el ciclo de Krebs normal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno revisa la literatura y hay muchísimos artículos que hablan de los beneficios de medicamentos homeopáticos en el deporte, ninguno reporta efectos adversos. Adicionalmente, los trabajos que hemos realizado con el doctor Barbosa en Ecuador en diferentes deportistas y con otros médicos expertos y especialistas en medicina del deporte en Colombia, en México, pues nos han demostrado que no tienen ningún tipo de efecto adverso, ¿de acuerdo? A veces creemos, y muchos especialistas en medicina del deporte aseguran que este tipo de medicina tiene algún efecto adverso, pero la literatura, y tenemos que basarnos en medicina basada en la evidencia, los artículos que hablan al respecto y toda la literatura de medicina basada en la evidencia no reporta ningún tipo de efecto secundario al uso de la medicina biológica y de la medicina ortomolecular a favor del deporte, ¿de acuerdo? Países como Corea del Norte, países como India, como Canadá, como Estados Unidos, como Chile y Argentina, tienen publicaciones impresionantes sobre el uso de medicina ortomolecular en el deporte sin efectos secundarios. Al contrario, ya a partir de esta literatura se han empezado a generar protocolos mucho más documentados y establecidos de cómo podemos beneficiar al deportista con el uso de medicina biológica y medicina ortomolecular. Leonardo, hay una pregunta que siempre se hace todo el mundo y nos la han hecho a nosotros. Desde qué edad se puede manejar un deportista con este tipo de medicina? Porque la gente tiende a pensar que esta medicina no se le puede manejar a los niños ni a los jóvenes. O sea, estamos hablando de niños que están en una escuela de formación deportiva de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jóvenes de entre los 14 y los 18 años, ¿sí? Y muchas veces también toman esto como, o venden la idea que esto es un dopaje. Y ese es un punto crítico y neural de la falta de información de muchos profesionales del deporte y la salud, pero falta de formación en bioquímica estructural y molecular y en todo lo que sabemos. Y entonces
satanizan este tipo de medicina. Y resulta es y entonces yo quiero pues que vos nos aclares esa parte como experto. Claro que sí. Digamos que son dos puntos importantes. Voy a contestar el más corto, que habla sobre el dopaje. Digamos que cuando se empezó a utilizar medicina biológica, se comprobó mediante pruebas de laboratorio que no altera ninguna de las funciones metabólicas del cuerpo, por lo tanto, no se considera dopaje. Recordemos que el doping parte del principio fundamental de utilizar sustancias externas que alteran o modifican la fisiología del cuerpo de cara al deporte, ¿de acuerdo? Cuando nosotros evaluamos solo con medicina biológica, nos damos cuenta que no hay ninguna alteración fisiológica de cara a las actividades deportivas o al rendimiento deportivo que tenga cada persona. Cuando se utiliza medicina ortomolecular, que ya son vitaminas y minerales en pro de mejorar el rendimiento deportivo, tampoco generan ninguna alteración. Lo único que hace la vitamina C en megadosis, si la pusiéramos minutos antes de la práctica deportiva, es que me eleva la glicemia, ¿de acuerdo? Porque recordemos que el ácido ascórbico, perdón, el ascorbato de sodio se activa en el hígado para ácido ascórbico cuando hay una megadosis de vitamina C. Estamos hablando de dosis de por encima de los 12.5 gramos de ácido ascórbico. Sin embargo, el hepatocito genera una conversión muy sutil de el glucógeno, ¿de acuerdo? Porque se activa la producción de glucógeno en el hepatocito y hace un aumento de la glicemia. Aumento de la glicemia que tampoco es muy significativo al pasar una hora posterior a la aplicación de la vitamina C. Sin embargo, dentro de los protocolos del uso de vitamina C, nosotros nunca colocamos vitamina C el mismo día de la competencia. Lo colocamos un día antes para que este metabolismo se dé de mejor manera y no genere ningún tipo de alteración en la producción de glucógeno desde el hepatocito. Entonces, cuando hemos evaluado, y esto lo hemos hecho en Ecuador con los nadadores que maneja el profe Alfonso Barbosa, colocamos vitamina C, complejo B, ácido alfa-lipoico, glutatión, oligoelementos, y se hacen las pruebas antidoping y no presentan ningún tipo de alteración. Y si nos vamos a la parte de bioquímica y de fisiología, implicaría que si yo consumo vitamina C de tipo oral, que si mi paciente deportista tiene hiperglicemia asociada al ejercicio, ¿cierto? Porque no tiene un adecuado metabolismo muscular, porque tiene una sarcopenia y entonces hace una resistencia a la insulina y se eleva la glicemia, o si consume mucha proteína de origen animal y me sale elevada el azúcar o me sale elevado los niveles de vitamina B, se consideraría doping. Y no es así, porque bien se sabe que cuando se hacen pruebas de doping y aparece la glicemia o algún componente vitamínico elevado, uno va a mirar alguna patología de base o se cree que la elevación de las vitaminas es asociada por la ruptura del sarcómero en el crecimiento muscular. Y el profe Barbosa me dirá si me equivoco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se genera una liberación de proteínas que hace una síntesis de vitaminas. Por lo tanto, tampoco se consideraría doping. Basándonos, como dice el doctor Barbosa, en un principio de bioquímica y de fisiología muy importante. Por eso, la medida de glicemia y la medida de vitaminas no están consideradas como efecto de dopaje en el cuadro de medida doping. ¿De acuerdo? Y ya la literatura también lo demuestra. Entonces, por esa razón no se considera doping ni el manejo de medicina biológica ni el manejo de medicina ortomolecular. Para contestar la segunda pregunta, ¿desde qué edad se puede colocar este tipo de medicina? Podemos encontrar que, digamos que aquí la respuesta sí es depende. ¿Por qué depende? Porque de acuerdo a la edad hay una madurez metabólica de ciertos órganos, ¿de acuerdo?
Entonces, por ejemplo, en un niño de 8 a 10 años, yo voy a encontrar que la producción de complejo B en él y la producción de vitamina C está supeditada por la capacidad metabólica del hígado. ¿De acuerdo? Quiere decir que si este niño es sano metabólicamente, no tiene ninguna alteración hepática, ni tiene ningún problema metabólico, yo en algún momento podría llegar en este niño de 10 años a utilizar sueroterapia o infusiones de vitamina C. ¿Qué pasa? Que a veces un niño de 10 años no se deja chuzar el bracito para poner infusiones de sueroterapia de complejo B o vitamina C. Entonces ahí lo manejamos desde otro punto de vista con medicina biológica oral y con precursores del metabolismo de la vitamina C y del complejo B. ¿De acuerdo? Entonces tenemos activadores metabólicos, digamos, no voy a tocar marcas aquí, pero tenemos productos que funcionan como activadores metabólicos y que ayudan a este niño a que pueda metabolizar mejor las vitaminas y los minerales que le proporciona la dieta. Y entonces yo me siento con los papás y lo que hago es que les hablo de cómo darle una dieta adecuada a este niño que está en un proceso de crecimiento, que necesita activar, digamos, la cantidad de proteínas y minerales necesarios, que necesita activar el hígado, ¿cierto? Y adicional, pues doy algún medicamento biológico que funcione como activador metabólico hepático y permita que el niño mejore su rendimiento metabólico en cuanto a la absorción de vitaminas proporcionadas en la dieta. Ya en los adolescentes es un tema diferente. Bueno, y en el niño lo que podemos hacer es dar, por ejemplo, medicina biológica inhalada por micronebulización. Ponemos drenadores, desintoxicadores, activadores metabólicos, activadores proteicos, ¿cierto? Que se absorben por mucosa y pues que van a ayudar muchísimo en el tema metabólico. Un segundo punto en los niños que hay que tener en cuenta es la microbiota. La mayoría de niños entre los 8 y los 10 años tienen una microbiota medianamente madura, que hasta ahora está empezando a madurar y que se altera por el consumo de gaseosas, de azúcar, de comida chatarra, que a esa edad es muy común que un niño empiece a consumir este tipo de alimentos porque en el colegio se los dan, porque ya va a las casas de otros niños que no tienen esta cultura del deporte, entonces comen mal y el niño empieza a probar ese tipo de sustancias que son proinflamatorias de la mucosa intestinal, ¿de acuerdo? Por eso la mayoría de las veces estos niños cuando entran en una actividad deportiva regular empiezan a inflamar sus mucosas, hay dolor abdominal, ¿cierto? Asociado al deporte, y hay rinitis o alergias asociadas al deporte, porque hay una inflamación de las mucosas. ¿Cómo corregimos esto? Desde la práctica de la medicina biológica y de la nutrición regenerativa, lo empezamos a corregir con el consumo de probióticos, ¿de acuerdo? De probióticos y de prebióticos, o sea, le damos al niño probióticos vivos, líquidos, y le damos una fibra específica diseñada de hecho para esos probióticos que van a permitir en el niño que haya un proceso de inmunomodulación de su mucosa intestinal, permitiendo que pueda regular de mejor manera el efecto inflamatorio de un deporte continuo y que le permita adaptarse de mejor manera a este deporte. Entonces, en los niños sí de base siempre vamos a utilizar probióticos y prebióticos. Probióticos vivos, ¿de acuerdo? Las personas que estén interesadas ya después por el interno me escriben y podemos revelar la marca de esos probióticos. Y lo mismo de la fibra, ¿de acuerdo? Que es una fibra específicamente diseñada para esos probióticos. Y que esta sinergia de estos dos productos van a permitir en el niño menor a 10 años y hasta 10 años que haya una madurez inmunológica. Entonces se va a cansar menos, se va a enfermar menos, se va a hidratar de mejor manera, va a absorber zinc de mejor manera y sabemos que el zinc actúa como modulador de la inflamación y modulador de la hipófisis y el hipotálamo. Entonces en cerebro la hipófisis va a activar la hormona reguladora de tiroides y entonces T3 y T4 se van a sintetizar de mejor manera en el hígado.
Y al sintetizarse T4 en el hígado va a restringir mejor el magnesio y el calcio que va hacia los huesos y va a estimular la hormona paratiroidea para que mejore el metabolismo. Entonces son niños que van a estimular muchísimo más rápido núcleos de crecimiento y van a estimular muchísimo más rápido todo el proceso de fortalecimiento óseo y muscular. Y lo vemos en la actividad deportiva, que son los niños que entran a los 10 años a hacer actividad deportiva y a los 15 ya están de 1,70 m, ¿cierto? Jugando fútbol. ¿Por qué? Porque se estimuló de manera adecuada los núcleos de crecimiento. Entonces, de los 8 a los 10 años, deberíamos dar de base probióticos y fibra, y adicionalmente, dependiendo de lo que tenga el niño, pues estimularlo metabólicamente o estimular pues todo el tema de inmunomodulación, dar estimulantes orales y demás, ¿de acuerdo? Recordemos que hay muchos niños que inician la práctica deportiva con obesidad infantil, o sea, tienen presíndrome metabólico. Hay muchos niños que inician la actividad deportiva con hipotiroidismo congénito. Hay muchos niños que inician la actividad deportiva con diabetes mellitus tipo 1, y ahí es donde medicina del deporte y medicina biológica nos unimos en pro de que este niño no deje de hacer el deporte, sino que ese deporte sea benéfico a su proceso metabólico, ¿de acuerdo? O a su patología de base. Porque recordemos que hay miles de formas de utilizar el deporte, ¿de acuerdo? El deporte puede ser usado en competencia de alto rendimiento, el deporte puede ser usado para activar el proceso energético en el cuerpo, el deporte puede ser usado para regular un proceso metabólico o para tratar cualquier tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del objetivo del deporte en este niño, es que entramos nosotros desde la medicina biológica a mirar cómo regular su patología de base para que pueda continuar haciendo deporte. Ya en los adolescentes es diferente, porque si es un adolescente sano que está haciendo deporte y que ya entró a liga, que entró a competencia y que va a tener un alto rendimiento, ya vamos a utilizar la medicina ortomolecular de base. Y aquí vamos a utilizar vitamina C en megadosis, vamos a utilizar oligoelementos en megadosis, vamos a utilizar antioxidantes en megadosis, ¿de acuerdo? Y de esta manera vamos a poder, digamos, ayudar al adolescente a que tenga un mejor rendimiento, ¿de acuerdo? Y este rendimiento se va a traducir en que va a ser un muy buen deportista, ¿de acuerdo? Utilizamos vitamina C, oligoelementos y otros antioxidantes previo a la actividad deportiva. Entonces hacemos sueroterapia con vitamina C, con oligoelementos, y dependiendo si el muchacho tiene alguna contextura muscular, está en un proceso de crecimiento, o necesitamos fortalecer algo más, pues damos algún drenador o algún medicamento adicional. Esto lo hacemos una semana antes de la competencia, día de por medio, como dicen en Ecuador, en Perú, pasado un día, ¿no? Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Lo basamos en una nutrición desintoxicante, que es lo que en algún momento diseñé yo hace 10 años, la dieta de los 6 no, que hoy en día ya se llama dieta antioxidante en muchos países del mundo. Pero es no azúcar, no grasas, no carnes rojas, no lácteos y no trigo. ¿De acuerdo? Durante esta semana previa a la competencia. A veces las carnes rojas las negociamos si el paciente está en un proceso de ganancia de muscular, digamos, o en un proceso fisiológico de metabolismo de proteínas. Pero solemos utilizar más pescado, pollo y pavo que permiten un proceso metabólico mucho más rápido a nivel de proteínas. 1 o 2 días antes de la competición, adicional a esta sueroterapia de antioxidante, que es la vitamina C más oligoelementos, y a veces aminoácidos, hacemos crioterapia. ¿Para qué hacemos crioterapia? Para preparar al músculo para la inflamación previa a la competencia. También hay mucha literatura que habla de los efectos benéficos de la crioterapia en el deporte. Hacemos o asistimos al deportista en la competencia. Bueno, de base va la nutrición de los 6 no más, los probióticos y la fibra, obviamente, para disminuir el síndrome inflamatorio asociado a la competencia.
hacemos la competencia deportiva e inmediatamente al minuto posterior a la competencia hacemos crioterapia. ¿Por qué? Porque la crioterapia también estimula la recuperación muscular rápida, ¿de acuerdo? Y posterior a esta crioterapia, un día posterior, ponemos de nuevo sueroterapia con antioxidantes y oligoelementos. Este es el protocolo que utilizamos en casi todas las experiencias deportivas: natación, ciclismo, fútbol, baloncesto, todas las dependencias, digamos. Triatlón también. Triatlón. Se me olvidaba, iba a decir marcha, pero dije, no, esa marcha tiene algo más. Triatlón. Triatlón, ¿sí? Sobre todo en triatlón, los probióticos y los antioxidantes funcionan mucho porque recordemos que las personas que hacen triatlón suelen tener inflamación de la mucosa intestinal. Y antes estaba el síndrome inflamatorio asociado a la competencia, ¿cierto? Porque había una restricción hídrica sobre la mucosa intestinal y generaba una inflamación severa. Ahora el uso de antioxidantes, oligoelementos, probióticos y prebióticos, que son la fibra, disminuyen muchísimo ese proceso inflamatorio asociado a todas las competiciones de atletismo, triatlón, marcha. Bueno. Entonces, ese es el protocolo de base que utilizamos, ¿de acuerdo? Y lo utilizamos desde los 10 años. A los niños de 10 años también les hacemos crioterapia ya cuando entran en temas de liga y alta competición, hasta ligas senior, ¿de acuerdo? Utilizamos este mismo protocolo. ¿Qué hace este protocolo desde el punto de vista fisiológico y metabólico? Pues no me voy a extender mucho. Reduce la inflamación asociada al entrenamiento, reduce la inflamación de la competencia y permite la recuperación muscular rápida. De esta manera, ¿cómo se beneficia el deportista, la liga, digamos todo el proceso de competencia de equipo? Pues que la persona va a sufrir menos los efectos inflamatorios del deporte y va a estar más lista para posteriores competencias. ¿Por qué? Porque su rendimiento deportivo mejora. Y a veces desde medicina del deporte lo que buscamos a veces en los deportistas es que mejoren su rendimiento. Pero antes se hacían prácticas un tanto aberrantes que generaban una inflamación nociva en el deportista. Hoy en día no, porque al utilizar antioxidantes, drenadores, lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de citoquinas, que son sustancias proinflamatorias que quedan en la matriz extracelular de la fibra muscular. Y al disminuir estas citoquinas, lo que nosotros generamos es que haya una recuperación muscular rápida o celular rápida, porque se recupera célula de hueso, cartílago, músculo, piel, ¿cierto? Se recupera células metabólicas de hígado, riñón y páncreas que participan muchísimo en el proceso del deporte. Y adicionalmente, pues el paciente va a estar preparado o el deportista va a estar preparado para nuevas competencias, nuevos entrenamientos y un rendimiento físico, muscular, de palanca, un rendimiento mecánico muchísimo más óptimo. Entonces, para responder la pregunta, desde los 10 años, básicamente nosotros empezamos a utilizar la medicina biológica. Antes apoyamos en dieta, apoyamos un poco con probióticos, pero pues es que antes hay una mucosa muy inmadura que bombardearla con medicina biológica sería pecado, porque tenemos que permitir que la dieta y el mismo proceso de crecimiento y de estimulación que genera el deporte sobre este niño hagan su efecto. Pero a partir de los 10 años estamos utilizando medicina biológica y a partir de los 14 ya estamos haciendo sueroterapias con antioxidantes y oligoelementos y utilizando pues la crioterapia casi que en todas las edades, pero digamos que los artículos hablan de los beneficios de la crioterapia desde los 12, 14 años más o menos. Básicamente es eso, profe. Ok, Leo. Otro tema que siempre se aborda en esta área es que cuando, por ejemplo, el deportista le hacen una cirugía de rodilla, una artroscopia, o de hombro, o de codo, o de columna, o de cabeza de fémur, o de epicóndilo de tobillo, o cualquier tipo de cirugía en deportista, estamos hablando. Lo que nosotros queremos como entrenadores y como cuerpo técnico y como cuerpo médico es la recuperación que se haga en un tiempo pues prudente, pero que de alguna manera tendemos a acelerarlo. Entonces, ahí empezamos a manejar los famosos factores de crecimiento endoteliales que hacen parte de esta medicina
y que generan una biogénesis mitocondrial y una sarcomerogénesis mucho más acelerada. Generalmente, vuelvo y repito, generalmente los ortopedistas que trabajan en deporte, traumatólogos que trabajan en deporte, fisioterapeutas que trabajan en deporte, médicos deportólogos, desconocen este tipo de procedimientos que son supremamente importantes y que, por ejemplo, aquí en el Ecuador lo hemos probado con Richard Carapaz. Vos sabes esa parte, Leonardo, que ha Claro. estado. Entonces, hablando un poquito de esta parte, que yo sé que aquí hay mucho médico, hay mucho entrenador y mucho atleta, tanto máster como de rendimiento y profesores de universidad, que yo he estado revisando las cámaras, que en los congresos es el cuello de botella y discusión académica porque por el desconocimiento, vuelvo y repito, no se cree en este tipo de medicina. Y ya hoy en día es una especialización, es una especialización. Entonces, doctor, tiene la palabra. Gracias, profe. Bueno, primero que todo, revisando la parte fisiológica, sabemos que cualquier procedimiento quirúrgico genera tres fases importantes. La primera es la fase de trauma, porque estamos haciendo una apertura, ¿cierto? Y posiblemente a veces hasta procesos de rompimiento, raspado y demás, para estimular obviamente crecimiento de tejido y poder mejorar el sitio dañado. Pero a veces también ponemos cuerpos extraños, ¿no? Ponemos prótesis de cabeza de fémur, prótesis de rótula, ponemos protectores de cóndilos, ¿cierto? En titanio, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que necesite el paciente, suturas de meniscos, bueno, etcétera, etcétera. Ya dejan un cuerpo extraño. Y ese cuerpo extraño genera una respuesta inflamatoria. La segunda parte de este proceso, la respuesta inflamatoria. Y la tercera parte, la cicatrización asociada a todo este proceso traumático. Si nos basamos en esos tres aspectos, el primero, que es la ruptura del raspado para generar procesos inflamatorios reparativos, es adecuada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque está generando crecimiento de tejido, está induciendo procesos de autorreparación y biorregulación celular, está bien. El segundo aspecto asociado al cuerpo extraño y a la inflamación secundaria a esto, si no se controla de manera adecuada, va a generar una pérdida de la función, ¿de acuerdo? Y un enlentecimiento de la recuperación. Y obviamente el tercer aspecto nos puede llevar a una pérdida de la función si no se trata de manera adecuada. ¿Qué se necesita aquí? Se necesitan sustancias que disminuyan la cantidad de citoquinas asociadas al trauma, porque pues la cirugía lamentablemente es un proceso traumático, y factores que me ayuden en la recuperación del tejido y de la función. Para el primer aspecto, aquí en Colombia estamos trabajando con algunos ortopedistas en la colocación de medicina biológica intraoperatoria, ¿de acuerdo? Entonces colocamos inmunomoduladores y colocamos organopreparados intraoperatorios, organopreparado de hueso y cartílago para que mejore la respuesta del hueso y el cartílago al trauma asociado a la cirugía, o para que mejore la respuesta de la prótesis, si es que ha tenido que tener prótesis, como cuerpo extraño o al cuerpo extraño asociado al proceso quirúrgico o a la reparación, ¿de acuerdo? Entonces se coloca y se instila medicamento biológico intraoperatorio, o algunos médicos van colocando un suero mientras se hace el procedimiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Un suero rico en vitamina C que tiene antioxidantes y me va a disminuir toda la producción de citoquinas asociadas al posoperatorio, ¿cierto? O algo que nos, pues digamos, medicamentos que nos ayudan en la reparación celular rápida y en la reparación celular inmediata al proceso quirúrgico. Posteriormente, en el posoperatorio, ¿cómo controlamos este proceso inflamatorio? Resulta que ya hay mucha literatura, y esto, ¿por qué soy tan enfático en la literatura? Porque me llama la atención que en congresos científicos de ortopedia, que en congresos científicos de medicina del deporte, aún se ponga en duda
los beneficios de esta práctica cuando ya hay literatura. No nos tenemos que parar en una tarima a explicarle a los ortopedistas o a los médicos especialistas en medicina del deporte los beneficios de esto, porque está ahí, a la mano. Es descargar artículos y mirar los beneficios de una práctica que se está haciendo, que es la proloterapia. Y muchos ortopedistas en Ecuador, en Perú, en México, en Colombia, ya hacen proloterapia. ¿Y qué es la proloterapia? Es el uso de medicina biológica que estimula factores proliferantes dentro de una articulación o un tejido que está inflamado. ¿Y qué hacen los factores proliferantes? Quiero recordar un poco desde el punto de vista de fisiología. ¿Cuáles son los factores proliferantes? Los fibroblastos, las plaquetas, ¿de acuerdo? La medicina biológica estimula la proliferación de fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? Recuperación de tejido de manera inicial. Hacen conversión de colágeno, ¿de acuerdo? Y reducen toda la cascada inflamatoria asociada al trauma. Por lo tanto, nuestro paciente va a tener una recuperación mucho más rápida porque no se va a cumplir toda la cascada inflamatoria, sino que se detiene la cascada inflamatoria y se induce a la recuperación celular y de tejidos. Entonces, la realización de proloterapia en los posoperatorios, digamos que ya se está usando mucho, ¿de acuerdo? Antes se usaba solamente en lesiones, sin cirugía, se utilizaba para reparar el tejido y había muchas lesiones que se lograban reparar sin necesidad de cirugía. Se dieron cuenta que los factores proliferantes son tan benéficos que hoy en día en los posoperatorios posteriores, 1-2 semanas de posoperatorio, ya están haciendo proloterapia para reducir todos los efectos inflamatorios asociados a la cirugía. Y esta proloterapia se hace con medicamento biológico, dextrosa en agua destilada. ¿Y por qué dextrosa en agua destilada? Porque la dextrosa, uno, es el mejor vehículo de los factores proliferantes, y segundo, sabemos también que la dextrosa induce procesos de autorreparación celular. ¿Por qué? Pues porque la glucosa activa respiración celular desde el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, y esta glucosa va a ayudar a que la mitocondria produzca muchísimo más ATP. ATP que lo va a utilizar la célula para autorregenerarse y repararse, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los mecanismos que se utiliza con medicina biológica es la proloterapia que se utiliza ecoguiada, ¿cierto? Hacia la zona específica de la lesión, hacemos una ecografía sobre la zona del posoperatorio, miramos si hay proceso cicatrizante o fibrosis que se esté formando y allí depositamos medicamento biológico. A veces podemos hacerlo con factores de crecimiento también, plasma rico en plaquetas más medicina biológica que tenga proliferantes, se potencia muchísimo más el efecto y de esta manera estamos reduciendo el proceso inflamatorio del paciente a nivel local. Y a nivel sistémico, siempre colocamos de base sueroterapia con antioxidantes, que es lo que más ayuda a modular la inflamación, y desde nuestra experiencia o el apoyo que yo le puedo brindar a algunos ortopedistas es el uso adicional de los antioxidantes de inmunomoduladores y órgano preparados que permitan que el tejido que vamos a tratar mejore de una manera más efectiva, ¿de acuerdo? Esto asociado, y todos los médicos del deporte lo saben, a los procesos de terapia física precoz, ¿cierto? Que me ayude a mejorar la movilidad, a fortalecer, a mejorar la propiocepción, a mejorar los arcos de movilidad, ¿cierto? A disminuir pues ese proceso de fibrosis asociado al posoperatorio. Entonces, terapia física precoz, terapia ocupacional si lo necesita, también de manera precoz, ¿sí? Para que empiece a mejorar esta integración con el entorno, ¿cierto? Y pues con el miembro afectado o con la zona afectada. Entonces, terapia física precoz. Los terapeutas físicos a veces también utilizan la punción seca, utilizan pues algunas técnicas adicionales que nos permiten mejorar el dolor asociado al posoperatorio, mejorar los arcos de movilidad, y la medicina biológica de la mano de la proloterapia pues va a mejorar muchísimo más estos procesos. Digamos que eso es lo que a grosso modo se utiliza, ¿de acuerdo?
Claro, más adelante seguimos apoyando al deportista con homeosinatría o infiltraciones directamente en la zona operatoria con medicina biológica, con terapia neural, con terapia neural mixta, que es la procaína enriquecida con homeopatía. Y de esta manera podemos controlar el dolor de manera inmediata, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque muchos de estos deportistas siguen viniendo a mi consulta para hacer un mantenimiento de su cirugía, ¿de acuerdo? Y a pesar de que ya dicen que no sienten dolor, que su rendimiento es adecuado, siguen viniendo a mi consulta para que hagamos infiltración en la zona operatoria y disminuyamos la inflamación asociada al deporte sobre este sitio que tuvo la cirugía, para que se haga proloterapia, para que se hagan sueros con antioxidantes, para el mantenimiento de esta articulación que ya está pues con una lesión y obviamente una reparación quirúrgica, pero que está ahí y que tenemos que estarla observando. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros hacemos desde la medicina biológica. Leo, hay otra pregunta que siempre nos hacen en los diferentes eventos y es, generalmente los entrenadores tenemos atletas femeninas y siempre el manejo de la menstruación todavía en muchos países culturalmente es un mito, es una enfermedad, ¿sí? Es una psicorrigidez al manejo de este periodo menstrual para que la mujer haga ejercicio, para que el profesor, el entrenador, el preparador físico, el presidente de club, el profesor de educación física, el que entrena categoría máster, eh, tenga cierta orientación porque a través de la medicina que tú manejas, esto se puede regular. Explícanos un poquito Claro. de esos. Bueno, partiendo de nuevo desde el punto de vista de fisiología, tenemos que entender que el ciclo menstrual en la mujer está controlado por la hipófisis y el hipotálamo, ¿de acuerdo? Por el hipotálamo hay un principal estímulo hormonal y posteriormente la hipófisis que genera la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante y la oxitocina, que van a estimular la capa germinativa del ovario y que van a regular todo el ciclo menstrual con el desprendimiento del endometrio y su posterior sangrado, ¿de acuerdo? Y esto regula todos los ciclos de anovulación, ovulación, que es el ciclo de fertilidad, posteriormente anovulación y vuelve a repetir el ciclo. ¿De acuerdo? Inhibir este proceso sería atentar contra la fisiología normal de la mujer. ¿De acuerdo? Y muchas veces desde la concepción del entrenamiento, si la mujer menstrua, no me sirve como deportista. Y eso es algo erróneo. Tenemos que regularlo para poder hacer un entrenamiento adecuado, sí. Y tendríamos que empezar con las niñas de 10 y 11 años que empiezan en el desarrollo, haciendo una ecografía abdominal para ver si están generando o no quistes ováricos. Porque si tienen quistes ováricos, va a ser mucho más difícil regular el ciclo menstrual. O mejor aún, podemos llegarlo a regular, pero se vuelve o muy corto o muy largo. Pero el entrenador tiene que estar tan alineado con la deportista que tiene que saber que a mi niña le llega, o a la persona que entreno, le llega el periodo menstrual cada 28, cada 30, cada 60, cada 45 días, y tengo que tenerlo claro, porque en esos días yo no le voy a poder exigir mucho, ¿de acuerdo? Tengo que respetar su biología, ¿de acuerdo? Asociado a esto y entendiendo cómo funciona el ciclo y desde dónde se controla el tema hormonal, pues claro, a nuestra consulta llegan muchos pacientes deportistas con alteraciones hormonales y alteraciones en el ciclo menstrual. Lo primero que hacemos, como lo decía, es detectar si hay alteraciones en ovarios o en útero. Miomatosis uterina, casi siempre en las niñas y en adolescentes, en digamos esta preadolescencia y la pubertad, se presentan quistes ováricos, ¿de acuerdo? Hay que revisar que no haya quistes ováricos. Cuando podemos tener certeza sobre la existencia o no de los quistes ováricos, vamos a poder determinar qué hacer. Desde la medicina biológica, pues, ¿qué hacemos?
intentamos reducir el quiste con medicina biológica. Hay un producto homeopático muy importante que se llama la tuja, y esto pues nos ayuda a reducir masas, quistes, tumores en todo el cuerpo. Entonces, a las niñas les damos infusión de medicina biológica y homeopática para quitar o controlar los quistes en los ovarios asociados a una hiperestimulación hormonal asociada al ejercicio, porque recordemos que cada vez que hacemos ejercicio, ¿qué le pasa a la capa germinativa del ovario? Va a ahorrar y va a producir más testosterona. Lo mismo que a la capa germinativa del testículo. Toda actividad deportiva va a inducir la producción excesiva de testosterona. Y si esta niña tuvo un desarrollo hormonal temprano, pues va a tener muchísimo más riesgo de generar quistes ováricos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que mirar cómo controlar estos quistes ováricos, ¿de acuerdo? Segundo, tengo que mirar cómo controlar la producción excesiva de testosterona para que la niña no me vaya a hacer una miomatosis uterina o un quiste ovárico severo con sangrado y pues que no pueda seguir siendo deportista, ¿de acuerdo? Y eso lo controlamos desde hipófisis hipotálamo, con la producción excesiva de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, sobre todo la foliculoestimulante que estimula capa germinativa del ovario para la producción de testosterona, ¿de acuerdo? Entonces, yo empiezo a mirar cómo está este metabolismo neurohormonal, cómo está la regulación de hipófisis e hipotálamo. Si tengo que dar medicina biológica para controlar hipófisis y hipotálamo, pues lo tengo que hacer, ¿de acuerdo? Y tengo que empezar a mirar cómo es el rendimiento deportivo asociado a las hormonas. ¿Por qué? Pues porque pueden tener ciclos de disminución del rendimiento deportivo asociado a hipersecreción hormonal por hipófisis o hipotálamo, o a hipercaptación hormonal en ovario, ¿de acuerdo? Y entonces empiezo a controlar con hipófisis hipotálamo, organopreparados de hipófisis hipotálamo, empiezo a controlar con drenadores del sistema nervioso central, empiezo a controlar con organopreparados directos para útero y ovarios, empiezo a controlar con dieta antioxidante, empiezo a controlar con probióticos y prebióticos que regulen todo este proceso inflamatorio y me lleven a regular el proceso hormonal. Recordemos que en medicina biológica nosotros manejamos los ejes metabólicos. Y hay un eje metabólico muy importante que se llama cerebro, tiroides, ovarios, ¿de acuerdo? Entonces, en estas pacientes tengo que mirar cómo está la tiroides. Y cuando hacemos exámenes de tiroides encontramos adolescentes con hipotiroidismo, que entonces tenemos que controlar el eje para que el puente no me bloquee la respuesta hormonal asociada al estímulo del sistema nervioso central. Entonces damos órgano preparado para sistema nervioso central, para tiroides, controlamos ovario y empezamos a hacer una regulación hormonal. Llegamos a regulaciones hormonales que a veces no son las esperadas. Tenemos deportistas que tienen el periodo menstrual cada 45 días, pero ya está regular cada 45 días. Y ya la paciente sabe que a los 45 días le llega y el entrenador lo sabe y la liga lo sabe y todo el mundo lo sabe. ¿De acuerdo? O tenemos pacientes que llegan a los 60 días de ciclo menstrual y cada 60 días tienen la menstruación. Tenemos pacientes de 28 días, de 30, de 35, de 40 días, pero ya son regulares. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando los ejes, utilizando la fisiología y entendiendo dónde tenemos que actuar, ¿de acuerdo? Esa es la manera en la que lo hacemos, obviamente asociada a la dieta y educando al entrenador. A veces tenemos que darle charlas personalizadas también al entrenador para que entienda el proceso inflamatorio asociado al ejercicio, la hiperproducción de testosterona y cómo podemos regular el tema. Nos hemos dado cuenta, y he buscado literatura, he encontrado poca literatura, pero nos hemos dado cuenta que la crioterapia ayuda a regular también este proceso porque reduce el efecto inflamatorio y reduce la hipersecreción de testosterona asociada al ejercicio. Más que reduce, la controla, ¿de acuerdo? Entonces, si es una deportista de alto rendimiento que tiene que tener fortalecimiento muscular y articular, esa testosterona no se va a ir para el ovario a generar hipersecreción y a generar quistes y a generar alteraciones hormonales en su ciclo menstrual, sino se va a ir para el músculo. Entonces, a veces en este tipo de pacientes también el periodo menstrual se regula mucho. La crioterapia también ayuda como proceso de regulación hormonal. Básicamente,
Eso es lo que nosotros manejamos desde la medicina biológica. Hilde, yo creo que, ¿por qué no abrimos las preguntas para los demás asistentes que están en la sala? Sé que hay varios médicos y hay varios deportistas que yo veo ahí de rendimiento y de alto Bueno, lo rendimiento, primero que vamos a entrenadores. solicitar a Alfonso es que abramos cámaras, es lo primero, cámaras abiertas, porque si uno no ve la camarita abierta, por ejemplo, el doctor Jorge Daniel ha estado 100% con la cámara abierta, uno está dándose cuenta que está con uno, que está conectado, porque hay mucha gente que se conecta solo para escuchar, dejan el celular ahí y se van a pasear y vuelven. Entonces, yo la verdad soy de los tradicionales que Zoom le permite abrir la cámara, entonces abran la cámara, así uno tenemos contacto por lo menos visual y no con una pantalla negra. Me perdona, Alfonsito, pero hay que ponerse colorado un ratico y que la gente prenda la cámara. Es que estamos en un conversatorio y hablar con una pantalla negra no aguanta, no aguanta. Por eso, si usted ha notado, yo he jugado con la pantalla de ustedes dos. Cuando habla Leonardo, pum, pongo a Leonardo. Cuando habla Alfonso, pum, Alfonso. Y yo estoy aquí. Y fuera de eso, también estoy acá con otro evento que tengo que estar organizando, porque usted sabe que yo me la paso es en eventos, 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 entonces estoy en todo. Entonces, prendamos la cámara, que eso no le va a gastar datos, eso no le va a gastar mucha cosa, y vamos a preguntar con nombre propio. Primero, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos que no le vamos a cobrar por preguntar, ni el doctor Leonardo tampoco le va a cobrar. Esto es gratis hoy, a nombre de Sport Internacional, a nombre suyo, doctor Alfonso, que agradecido. La verdad, vea, yo estoy así, estoy aquí con el celular y escucho, porque maneja una terminología que, mejor dicho, porque tiene barbita, si no diría, ahí está Alfonso. Ahí Entonces, está, un buen discípulo del profesor Alfonso. en este momento, Alfonso Sí. tiene que sentirse feliz y contento, Leonardo, al verte a ti, y yo, la verdad, Gracias. a gustísimo, porque Alfonso me había hablado de ti muy bien, porque habla de ti muy bien, y lo que me dijo, lo estoy comprobando que sí tiene la razón. Por algo, Alfonso es nuestro coordinador científico del Grupo Sport Internacional a honoris causa, porque no se le paga, pero ahí es un grupo maravilloso. Entonces, doctor Gerardo Río, desde Honduras, tiene la palabra. Buenas noches. Yo no soy un experto en medicina deportiva, pero me interesa conocer algunas cosas interesantes. Uno, hemos hablado del ciclo de Krebs, pero sí, hemos hablado del ciclo de Krebs para la producción energética, pero también podamos recordar que tenemos otro ciclo de producción de energía a través de el ciclo de la respiración celular. Y me llama la atención que nosotros a los 20 años tenemos el 100%, pero después de los 20 años comienza a bajar, bajar, bajar. Eh, yo sé que la mayoría de los deportistas son jóvenes, aunque ahora el rendimiento pues, se ha ido haciendo mucho más largo. Sería interesante conocer la experiencia del doctor Leonardo con respecto a la utilización de la coenzima Q10 y selenio, porque es seleno dependiente, en este tipo de pacientes para aumentar el rendimiento físico. Y no tengo los datos porque, como les digo, no hago medicina deportiva, pero no sé qué porcentaje de esos pacientes terminan con problemas de tipo cardíaco, porque recordemos que una célula normal tendrá una o dos mitocondrias, pero la célula cardíaca tiene 1000, 2000 mitocondrias que pudiéramos nosotros en algún momento hacer en los deportistas medicina preventiva administrando coenzima Q10 con selenio. No sé su experiencia. Sí, no, digamos que no hemos manejado coenzim Q10, porque es que fisiológicamente el deportista no siempre hace respiración aeróbica, ¿de acuerdo? De hecho, la producción de energía en el deporte, y me corrige el profe Barbosa, tiene una curva, ¿de acuerdo? En donde empezamos nosotros a generar ATP a partir del ciclo de Krebs, pero llega un momento en que la célula muscular hace hipoxia y empieza a echar mano del ácido láctico. Entonces, esa curva me permite desde el punto de vista fisiológico controlar
la producción de energía desde el ciclo de Krebs y empezar a echar mano, no al 100% del ciclo de Krebs, sino también del ciclo del ácido láctico. Digamos que nosotros desde el deporte intentamos estimular respiración celular más por antioxidantes, ¿de acuerdo? Antioxidantes que generan en el hígado glucosa y que la glucosa le sirve como sustrato a la mitocondria para poder activar mejor el ciclo de Krebs. Y ahorita, doctor Gerardo, usted me acaba de dar una idea porque sí, efectivamente nosotros podríamos mejorar el rendimiento físico celular con coenzim Q10. Porque aquí se me ocurre una cosa, profe Barbosa, y le voy a hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si yo pudiera reclutar muchísimas más células que hicieran respiración aeróbica todo el tiempo, dejando como sustrato secundario el metabolismo del ácido láctico? O sea, ¿qué pasaría si yo puedo equiparar y generar al mismo tiempo producción energética de los dos ciclos? Y eso lo lograría con coenzim Q10. Gracias, doctor Gerardo, como le digo, me acaba de alumbrar el coco, el bombillo, para la idea del manejo con coenzim Q10, ¿sí? Y pienso que desde el punto de vista fisiológico podríamos generar un mayor rendimiento y un menor agotamiento de la fibra muscular por hipoxia. ¿Qué opina usted, profe Barbosa? Aquí ya estamos creando aquí Profe, ciencia. Alfonso, venga que tenemos tres preguntas Dale, dale, y tranquilo. Primero ellos. la señorita, porfa, se me presenta porque escribió en el chat, me dice de dónde es, a qué se dedica y la pregunta, lo que vaya a aportar, Silvia Criollo, por favor, tiene la palabra. Silvia Criollo, abre el micrófono. Parte inferior izquierda, Ya, eso. qué alegría. Buenas noches, mucho gusto. Soy de Ecuador, vivo en la ciudad de Quito, soy médico. Bueno, no hago yo medicina del deporte, pero me llamó la atención lo que está infiltrando a nivel articular. Yo estoy haciendo una fórmula que le aprendí a un doctor traumatólogo con medicina bioreguladora. Esta fórmula consiste en ocupar selenio, en ocupar órgano preparado, como el cartílago. También va a la inclusa, hay una ampolla aquí. Y bueno, no sabía de la glucosa, de la dextrosa, perdón. Pero yo estaba ocupando procaína al 2%. Entonces me está yendo muy bien. Los hago con pacientes con artrosis. La pregunta es, ¿también ayudará si en vez de poner procaína pongo dextrosa? Una. ¿Y cómo me afecta en pacientes diabéticos? Esa es mi pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctora Criollo, por la pregunta. Lo primero, digamos que la literatura ya nos ha mostrado que la dextrosa en agua destilada actúa como activador de la regeneración celular. Ujú. En pacientes diabéticos tenemos que reducir la dosis de dextrosa en agua destilada o la recomendación o lo que yo hago es lactato de Ringer, ¿de acuerdo? Esta solución de Hartmann pues me permite estimular factores proliferantes, me permite también estimular los procesos de regeneración sin los efectos adversos a la dextrosa en agua destilada, ¿de acuerdo? Idealmente no solución salina, porque la solución salina solo actúa como un vehículo y yo necesito estimular proliferantes y mecanismos de reparación celular dentro de ese sitio de la lesión. Obvio que si no hay más, pues utilizamos solución salina, pero idealmente o dextrosa o lactato de Ringer, ¿de acuerdo? Ya. Y sería el efecto más rápido que en lugar, porque bueno, yo veo que con la procaína, el 2%, es más rápido, caminan el mismo día o a la siguiente semana que ya pongo ya no tienen dolor. El problema que he detectado en ellos es que están ocupando los zapatos gastados y como les digo que caminen, se dan gusto caminando y tienen problemas a nivel interno de la articulación, que serían los ligamentos internos o sea, de la parte interna de la rodilla. No dentro de la rodilla, sino hablamos de la pierna, la parte Ya. que rodea los ligamentos. Ahí es lo único que les veo la alteración por el gasto del zapato. Pero en cambio yo los estaba haciendo era con la procaína porque yo vi como un doctor traumatólogo de aquí, le regeneró el cartílago a mi hermana cuando tuvo una fractura
cómo es de tibia y también con el pie. Entonces, él Claro. le hizo esa regeneración. Mi hermana quedó muy bien, quedó muy bien. Digamos Entonces, que antes se manejaba mucho el tema de la procaína, porque recordemos que la procaína estimula el potencial de acción celular, activando pues todo el proceso de regeneración y reparación. Es el principio de terapia neural. Hoy en día, con la proloterapia se descubrieron los proliferantes, ¿de acuerdo? ya, Entonces, estos proliferantes que ayudan a la reactivación de fibroblastos y de plaquetas, pues van a generar una reparación mucho más efectiva, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista de la medicina biológica, pues ya se encontraron muchas sustancias que son activadoras de los proliferantes. Entonces, por esa razón es que nosotros utilizamos más proliferantes, ¿de acuerdo? El selenio es un activador de los proliferantes, la sepia como medicamento homeopático es un activador de los proliferantes, la tuja es un activador de los proliferantes, la echinacea, la ashwagandha como adaptógenos también actúan como estimuladores de los proliferantes y hay muchísimas otras sustancias que aquí me quedaría mencionándoles. Entonces, por eso es que nosotros desde la medicina biológica utilizamos estos productos biológicos que son más efectivos y que ayudan a la migración de proliferantes para la reparación y la reducción de la cascada inflamatoria. Bueno, en este momento vamos a darle la palabra al doctor Briñones, cubano, que en este momento se encuentra en los Estados Unidos. Doctor Briñones, ¿puede abrir la cámara? ¿Puede abrir el micrófono, perdón? Buenas noches para todos. Doctor, buenas Eh, noches. Me alegra mucho la explicación que ha dado el doctor Leonardo y las intervenciones para ir guiando las respuestas y las preguntas del doctor Barbosa. Muy acertado esta exposición. Ahora, el otro día yo leí un artículo acerca de una china de 11 años que está haciendo unos resultados fabulosos en los 400 combinados. Entonces, mi pregunta va dirigida, porque bueno, yo primero fui atleta del equipo nacional de natación de Cuba, y bueno, ya después que me lesioné, prácticamente eh, me lesioné a los 14 años, y bueno, duré muy poco. Y bueno, ya veo que con la explicación que ha dado el doctor Leonardo, en esa etapa, si hubiese estado esa medicina, yo me hubiese regenerado rapidísimamente, pero bueno, no fue la etapa. Y entonces después fue que me dediqué a las artes marciales. Entonces la pregunta va dirigida que si la medicina biológica tiene en cuenta las fases sensibles de los atletas a la hora de aplicarse. Claro que Ah, sí. Digamos que aquí va un proceso de individualización del paciente, ¿de acuerdo? Y creo que lo que decimos aquí no es una camisa de fuerza, ¿de acuerdo? Hay que individualizar el paciente y obviamente al deportista, porque no todos los deportistas sufren o viven las mismas fases de la misma manera. Hay deportistas cuya fase sensible es más difícil de tratar que otros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es individualizar al paciente eh, y trabajar de la mano con el entrenador. Digamos que desde el punto de vista de medicina biológica y lo que manejamos es que nos sentamos, sobre todo con los deportistas niños, nos sentamos con los papás, con el entrenador y tomamos decisiones en conjunto, porque el entrenador conoce más al deportista que lo que puedo conocerlo yo. El papá conoce digamos, la fase del deportista en casa más que el mismo entrenador o que lo puedo conocer yo. Y entre los tres empezamos a establecer un programa de tratamiento desde la medicina biológica, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta absolutamente todo. Desde el psiquis, que es el objetivo del deportista y del entrenador, si están pensando igual, cuál es la emoción del deportista, hasta absolutamente todas las fases que pueda presentar el deportista durante su entrenamiento, ¿de acuerdo? Y durante su actividad física. Entonces aquí la invitación es para que lo individualicemos. A veces, ese protocolo que yo les hablaba de crioterapia y medicina ortomolecular no se puede tratar en todos los pacientes, es el de base, pero hay pacientes en donde nos tenemos que saltar algunos procesos o protocolos
porque su condición aún no lo permite. Entonces, tenemos que tener en cuenta absolutamente todos los aspectos del deportista e individualizar el tratamiento. Sí, muchas gracias por la respuesta que me ha dado. Y bueno, yo después de que fui atleta, yo me gradué en la escuela de deporte y fui entrenador de natación. Entonces, yo aclamaba mucho la, esta, más bien no una trilogía, porque era entrenador, padre, eh, médico y psicólogo. Eso para mí Exacto. fue importante, pero bueno, en la etapa que yo estuve de entrenador hasta 1980 y ya de ahí me dediqué a la docencia. Entonces, esto siempre lo defendí mucho porque es una ayuda para el crecimiento del atleta como tal y siempre he abogado por ello. Y ahora veo que usted está tratando estos temas que si se hubiesen tratado muchos años antes, el deporte tuviera otro tipo de características para su desarrollo. Claro. Muchas gracias. Y la idea con lo que dice usted, doctor, con lo que dice el doctor Gerardo, es que nosotros desde la medicina biológica aportemos al buen deporte, ¿de acuerdo? Porque es que el deporte se ha vuelto, por el tema de competencia, ha llegado a límites insospechados de desgaste del deportista a costa de el triunfo Resultados. deportivo, llamémoslo, ¿sí? Pero la idea desde la medicina biológica es eso, es poder aportar todo lo bonito, todo lo beneficioso que tiene la medicina biológica al buen uso del deporte y al buen vivir en el postdeporte, ¿de acuerdo? Que el deportista no se desgaste hasta estos límites, sino que tenga un buen vivir en el postdeporte. Eso es lo que queremos aportar desde la medicina biológica y ese es el objetivo. Bueno, Bien, vamos muchas a gracias. escuchar ahorita a Delia, profe Delia, no sé, me regalas tu nombre completo, desde dónde nos acompañas. Abre tu cámara, por favor, que es necesario. Camaritas abiertas para uno darse cuenta con quién está o con quién no está. Eh, Delia, ay, Ave María, ¡Ah! doctor No, mírame la Joao, belleza. vea esta belleza. Con razón, es un infiltrado, un infiltrado. Infiltró. El profe Joao. Sí, sí lo Dale, conoce, Joao. ¿no? Estuvimos en un congreso con él de nutrición, ¿te acuerdas? Pero por supuesto, de manera presencial y virtual hemos tenido la oportunidad de compartir con el maestro Joao. Dale, Joao Valencia. Bienvenido, mi hermano del alma. No, Dale, qué Valencia bacano. no, Fiol. Perdón, Viol. Joao No, Fiol. Ay, me Fiol. va a pegar. Yo a Valencia Me va no, a yo a pegar. Fiol. Yo era por recocharlo, Alfonso. Bueno, Joao Fiol, bienvenido a esta maravillosa sala. Usted es de la familia, Joao, dale. bueno, muchísimas gracias, Alfonsito, por la invitación que hiciste a esta magistral exposición de mi querido amigo Leo. Hace rato no nos vemos presencial. Nos conocimos cuando organizamos el primer congreso de nutrición deportiva y ciencias biomédicas. Eso fue por allá por el año 2018. Y ya ha llovido mucho, ¿sí? Leo, felicidades. Eh, yo Gracias. fui, yo fui anotando aquí algunas cositas, ¿sí? Yo siempre digo que los conceptos son las unidades más básicas del conocimiento humano. Y lo que tú has tocado hoy, eh, eh, en un momento dijiste, ¿por qué si ya todo está escrito? ¿Sí? Tenemos que subirnos en una tarima a explicar lo que ya está documentado, ¿sí? Y eso es fabuloso. Y yo digo, ¿por qué? Porque todavía hay entrenadores, hay doctores, hay profesionales de la salud que no entienden que si no lo llevamos a la práctica, entonces no se puede obtener resultados. Leo hablaba aquí, este son prebióticos, oligoelementos, antioxidantes, compuestos inmunomoduladores, antiinflamatorios, compuestos bioactivos. El profe, el primero que habló de la respiración celular.
y la profe Silvia habló de